Buenas noches. El mesa de redacción de hoy nos toca en plena campaña electoral. Y hoy tenemos con nosotros a Carolina Vescansa. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches. Es candidata número 2 al Congreso por Madrid. Así es. Es secretaria, iba a leer aquí para no equivocarme, de análisis político y social del partido. Así es. Es la coordinadora del programa electoral que tiene cientos de páginas. Sí, aquí está. Antes hablábamos y me decías que con que salieran las 4 o 5 principales ya te das por satisfecha. Bueno, tanto como por satisfecha no, pero desde luego para empezar yo creo que ya sería una buena apertura del baile. Sí. Es madre de 2 hijos, uno reciente. Así es. Y no solo eso, sino que se los lleva consigo. O sea, que están por aquí corriendo, ¿no? ¿Cómo se hace una campaña electoral con 2 niños corriendo alrededor? Bueno, pues lo voy a aprender porque he hecho una campaña electoral con una hija, luego he hecho una campaña electoral con una hija y embarazada y ahora voy a aprender a hacer una campaña electoral con 2 hijos. Y eso pues está bien, es un nuevo reto. Supongo que será un ejemplo para las madres trabajadoras, ¿no? Bueno, yo creo que las madres trabajadoras realmente necesitan otro marco muy diferente porque yo tengo el privilegio, bueno, primero de estar todavía de permiso por maternidad, o sea que estoy aprovechando ese permiso para hacer todo esto y el privilegio de poder haber seguido con mi actividad llevando muchas veces a los niños al lugar de trabajo o al lugar donde se llevan a cabo las tareas. Pero mucho me temo que la mayor parte de las mujeres no están en esa situación, que es decir, uno puede ir a una oficina a veces con un bebé, pero no se puede ser cajera del Carrefour con un bebé, ni se puede ser dependiente de Zara con un bebé, ni se puede ir a limpiar una casa con un bebé. Y eso es lo que hace que sintamos un cierto privilegio las que podemos mantener este vínculo con los bebés muy pequeñitos, que en todo caso en un marco normativo que es imprescindible y urgente modificar para que la maternidad no sea ¿Te parece poco el tiempo que tienen las madres una vez que han dado a luz para estar con sus hijos? Yo creo que eso le parece insuficiente a cualquier madre, ¿no? a cualquier niño. ¿Vosotros qué proponéis? Pues nosotros lo que proponemos son permisos de paternidad y de maternidad sucesivos y de idéntica duración, de tal manera que la familia pueda estar con el niño por lo menos hasta que tenga 8 meses. Y otra cosa urgentísima que proponemos es la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, de tal manera que llevar a los niños a la guardería no sea un coste económico del calibre que es para las familias. Es verdad que esto varía en función de las comunidades autónomas y en unas comunidades autónomas es más cara que en otras, pero en todo caso siguen siendo precios escandalosos teniendo en cuenta que son un servicio público, ¿no? Que es imprescindible para poder llevar a cabo tu actividad, que los niños tengan la opción de ir a la guardería, ¿no? Y conocía las cifras que conocimos esta semana de que muere más gente de la que nace. España va, inexorablemente, iba a decir, a su desaparición, ¿no? España va a su desaparición si sigue sin trabajar toda la gente que pueda trabajar, porque en el fondo el problema, en el fondo y en la superficie, el problema de la caja de las pensiones tiene muy poco que ver con los niños que nacen o dejan de nacer. En el mundo hay niños, ¿verdad?, para llenar las arcas de la seguridad social. Lo que no hay es trabajo y ese es el problema. De hecho, los problemas de tesorería en la seguridad social aparecen cuando comienza la gran crisis financiera mundial de 2008 y cómo golpea al sector primero de la construcción en nuestro país y luego a todos los sectores. Así que el problema en nuestro país no es que haya pocos niños y muchos ancianos, sino que hay más de un 55% de jóvenes que no tienen trabajo y que se tienen que ir. Veamos los datos de Castilla-La Mancha, pues ¿cuál es el problema? El problema es que en el mes de noviembre pues sigue creciendo el desempleo. El problema es que si comparamos los datos de empleo juvenil desde hoy a lo que era en el año 2005, pues hay como un 80% menos de jóvenes trabajando. Ese es el problema. Tú que estás recorriendo toda España y que te vas a recorrer todavía más España, ¿ves expectativas de futuro en esa gente joven que dices que no va a encontrar empleo en el futuro? Pues yo creo que para que pueda haber futuro tiene que haber un cambio muy profundo en este país, un cambio que en la sociedad ya se ha producido y que ahora tiene que expresarse en el ámbito político institucional. Creo que hay futuro si hay cambio. Si buscamos más de lo mismo, si optamos por más de lo mismo, entonces sí que no va a haber futuro. Hay una frase que a mí me gusta mucho no solamente repetir, sino también pensar, ¿no?, que dice que una locura es repetir una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente, ¿no? Yo creo que es una locura creer que las cosas van a cambiar si volvemos a hacer lo mismo. Y esto es una enseñanza que debemos de tener en cuenta, muy en cuenta, cuando tratemos de influir en cada uno en lo que puede en lo que ocurra el 21 de diciembre.
¿Qué os hizo juntaros a unos cuantos profesores de la Facultad de Ciencias Políticas para fundar Podemos? Bueno, ya nos habíamos juntado antes, ¿no? Me imagino que muchos líos os habríais metido, ¿no? Pero justo para fundar el partido. Pues yo creo que desde el 15M había mucha hambre, no solamente en el ámbito universitario, sino mucha hambre en Madrid, mucha hambre en la sociedad, en los movimientos sociales, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad, en definitiva, mucha hambre de cambio, mucha hambre de transformación y de reacción político-institucional ante un sistema pues que claramente estaba y sigue estando en proceso de descomposición. Cuando el sistema de partidos se descompone, el sistema institucional se descompone, el sistema judicial se descompone y el sistema económico y social se descompone, parece urgente tomar medidas. Yo creo que Podemos fue una de las distintas iniciativas que se tomaron a lo largo de los años 2012, 2013 y 2014. Y Podemos, por una serie de características del propio arranque y de la propia forma en la que se hicieron las cosas, pues cuajó. Pero no éramos ni los únicos, ni creo que lo seamos. De hecho, pues no hay más que ver cómo a lo largo y a lo ancho de todo el país hay muchos movimientos que representan el mismo espacio y las mismas ideas que Podemos. Ya que eres secretaria de Análisis Político y Social, el CIS, cuando hace una encuesta, pregunta al ciudadano dónde se sitúa de 0 a 10. El 0 es la extrema derecha, creo, y el 10 es la extrema izquierda, o al revés, no sé, bueno, en cualquier caso. Si el 0 fuera la extrema derecha y el 10 fuera la extrema izquierda... Es al revés. Es al revés. Bueno, si el 0 fuera la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha, ¿dónde estaría Podemos? Pues lo hemos repetido muchas veces, pero lo repito otra vez. Es que yo no sé, ya entre izquierda y derecha y arriba abajo me pierdo. Yo creo que si Podemos es algo, es transversal. Y cuando decimos que es transversal, lo que intentamos decir es que la escala izquierda-derecha, que es el posicionamiento izquierda-derecha, que es una idea pues muy ilustrada, ¿no? Muy francesa, muy que nace en un determinado momento y sirve para explicar muchas cosas del siglo XIX y del siglo XX en España y en el mundo, ahora mismo, en las condiciones en las que se dan en nuestro país, no representa el mejor eje para entender lo que está pasando. Cuando la gente se queda en el paro, no se le pregunta si es de izquierdas o de derechas, sencillamente se le echa y se le despide a la calle. Cuando lleva concatenados 10 o 12 contratos temporales de precariedad, tampoco se le pregunta si es de izquierdas o de derechas, ¿no? Sigue siendo personal precarizado. Cuando la gente se la desahucia de su casa o cuando a alguien se le dice que la vacuna que le tiene que poner a su niño no entra dentro del seguro, tampoco se le dice preguntándole si es de izquierdas o de derechas. Pero antes has dicho tú que había varios movimientos de izquierda que estaban en vuestro ámbito a la hora de salir a la calle. No, yo eso no lo he dicho. Lo he entendido. Yo creo, bueno, eso puede ser, pero algunos, por supuesto, muchos movimientos de izquierda. Pero yo no creo, por ejemplo, que el 15M fuera un movimiento de izquierda propiamente dicho. Yo creo que es un movimiento de indignación ciudadana y que representaba y que sigue representando en su esencia pues los grandes problemas y la gran denuncia de los problemas de la inmensa mayoría de la gente. Decir que este país tiene problemas muy graves de corrupción no creo que sea una cuestión de izquierdas o de derechas, es una cuestión de democracia. Decir que en este país existe un modelo de salida de la crisis que deja a 10 millones de personas en la cuneta, pues tampoco es de izquierdas o de derechas, es una cuestión de democracia. Por tanto, creo que este eje que nos ha servido para entendernos durante mucho tiempo, ahora mismo no es la coordenada en la que es más fácil entender lo que está pasando en nuestro país. Entonces, ¿qué os diferencia a vosotros, por ejemplo, de Unidad Popular o de Ciudadanos? Bueno, ves, ahí sí que es más fácil, porque eso ya no es una cuestión de izquierda o derecha, eso es una cuestión de propuestas concretas, ¿no? Vamos a aterrizar, y eso es lo bueno de las campañas electorales, que permiten aterrizar las propuestas concretas. ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, yo creo que nos diferencian cosas muy claras. Nosotros estamos proponiendo que las promesas que se hacen en campaña dejen de ser estas promesas que el día después de las elecciones se convierten en papel mojado y se conviertan en garantías. Lo que estamos ofreciendo es la transformación del modelo político y jurídico español de tal manera que existan elementos que están garantizados por la propia Constitución. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo al derecho al trabajo. Todos sabemos que la Constitución del 78 reconoce el derecho al trabajo y todos sabemos que hay más de 5 millones de parados. Pero imagino que todos lo quieren todos los partidos, ¿no? El derecho al trabajo. Claro, la cuestión es ¿qué pasa cuando el derecho al trabajo no se garantiza? Y ahí es donde intentamos... O sea, vosotros
aplicáis un contrato social, por así decirlo. Bueno, es que los programas electorales deberían de ser un contrato social o deberían de asumirse así. Fíjate que bueno, por continuar y te cuento un poco las garantías que proponemos, pero luego si quieres te comento algo sobre qué significa contrato, ¿no?, para nosotros. Garantías de derecho a la vivienda, que significa que no puede haber desahucios en alternativa habitacional. Garantía de derecho a la salud y derecho a la educación, que significa que no te pueden privar ni del derecho a la educación ni del derecho a la salud, ni restringir parcialmente. Derecho a una justicia que funcione para todos, en donde no haya que pagar para poder acceder. Derecho a la igualdad del voto, todos sabemos que hay sitios donde el voto vale más que en otros. Derecho a decidir cómo quieres formar parte de la estructura territorial del país y derecho a tener unas instituciones que no están devoradas por la corrupción. Creo que estos 5 elementos, que son muy fáciles de identificar y que creo que representan cosas que no son de izquierdas ni de derechas, sino que son cosas que tienen que ver con la democracia, vinculan a todo el mundo y forman parte del nuevo sentido común. Eso es lo que proponemos. Lo que proponemos es convertir en garantías lo que hasta ahora han sido promesas. Y aquí enlazo con lo que te comentaba que significa para nosotros garantías, porque decía promesas. Bueno, no sé si sabes, nuestro programa lo hemos hecho nosotros, pero lo hemos hecho con miles de personas. Sí, contando con... En un proceso participativo que yo creo que no tiene precedente, ¿no? Ha habido cientos de organizaciones, asociaciones profesionales, expertos colaborando en las distintas áreas y más de 10.000 personas trabajando en Plaza Podemos a través de la red, formulando propuestas y bueno, yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no?, que un programa electoral haya tenido la participación de más de 10.000 personas. Es realmente espectacular. Y finalmente lo hemos sometido a votación. Bueno, ¿sabes cuál ha sido la propuesta más votada? Es realmente increíble. A pesar de los 5 millones de parados, a pesar de los desahucios, que tenemos más de 100 al día, a pesar del paro juvenil por encima del 60%, a pesar de todo eso, la gente ha apoyado masivamente, no las medidas que están orientadas a crear empleo y a modificar el modelo productivo en nuestro país, que son muchas. La gente ha votado mayoritariamente, la medida más votada y respaldada es la que dice que si el gobierno no cumple lo que ha prometido, la gente lo puede revocar con un referéndum. Y esto yo creo que expresa muy bien lo que está pasando en nuestro país. Se trata de cambiar las cosas y cambiar el sentido de la democracia. Eso es un juego peligroso, porque tú observas alrededor Francia, Italia, quizá Alemania en algunos aspectos, Inglaterra, incluso los países escandinavos a los que tantos citáis, hay muchas cosas que no cumplen. Sí, claro. O sea, podrían ser revocados todos los gobiernos. Bueno, es un procedimiento garantista, es decir, hace falta que el 40% de los diputados del Congreso, no la mayoría, pero un número significativo, pidan que se active ese proceso. Hace falta un 15% de las firmas del censo electoral y si eso se consigue, la gente puede poner en marcha un referéndum. ¿Eso es peligroso? Yo creo que eso es muy positivo. Es muy positivo que la gente entienda que cuando promete una cosa la tiene que cumplir. Sí, pero cuando las dificultades no son internas sino externas, que no se puede cumplir por las circunstancias, ¿qué pasa? Pues yo creo que eso es muy sencillo. Cuando eso ocurre, y eso puede ocurrir, hay que ser honesto, hay que ser decente, hay que parar el juego y decir: ciudadanos, pueblo, no puedo cumplir lo que me he comprometido. ¿Qué hago? ¿Hago lo que me dicen que tengo que hacer o hago lo que yo creo que tengo que hacer? Pero a vosotros os ha acusado durante estos meses de haber cambiado algo de vuestro programa electoral, acercándolo más a cosas posibles, más que ideales, ¿no? Yo creo que cuando un dirigente no puede cumplir lo que ha prometido, lo mínimo que tiene que hacer es someter a referéndum ese cambio. Eso para empezar, eso como ejercicio de decencia política. Lo que pasa es que estamos tan poco acostumbrados que ni siquiera se nos ocurre que eso pueda ocurrir. Esta observación habría que nos... referéndums habitualmente si Podemos gobernara en España por causas importantes, entre comillas. Yo creo que cuando hay democracia tiene que haber referéndum, porque hay muchas cuestiones importantes en las cuales la gente tiene que opinar. Y si tú te presentas con un programa electoral y luego resulta que no solamente no lo puedes cumplir, sino que haces exactamente lo contrario de lo que has prometido que ibas a hacer, la gente tiene que tener un mecanismo mediante el cual decir: hasta aquí hemos llegado. Bueno, esos son los 4 años que hay, cada 4 años hay elecciones. No, pero vamos a ver, por sin ir más lejos, Mariano Rajoy, entre el año 2011 y el año 2013 en este país se destruyeron 1.900.000 empleos.
Yo creo que si Mariano Rajoy en las elecciones del 20 de noviembre de 2011 hubiese dicho vamos a destruir 1.900.000 empleos entre el 2011 y 2013, a lo mejor la gente se lo hubiera pensado. Tampoco sabía él con qué se encontraba, pero bueno. Por los motivos que sean, fuera, sí. Pero yo creo que si lo hubiera dicho, la gente se lo hubiera pensado. Pero, por ejemplo, nos situamos en Cataluña. Sí. Vosotros sois partidarios del derecho a decidir de los catalanes sobre su propio futuro. Pero ¿qué os parecería, por ejemplo, si alguien nos propusiera así, derecho a decidir los catalanes, pero no sobre los que voten, sino sobre el censo total? Si hay un 50% sobre el censo total que lo deciden, que se independicen, pero no de los que votan. Sobre el censo total. Sí, porque siempre hay un tanto por ciento de abstención. Claro, pero fíjate, si ese mismo criterio, que entiendo bien lo que quieres decir, yo no sé si todo el mundo lo ha entendido, ¿no? Él lo que está planteando, ¿no? Sí, si no he entendido votan mal, 3 millones, claro, se calcule sobre el 5, que es sobre el censo general. Claro, si los que tienen derecho al voto son 5 millones, pero solo votan 3 tengan millones. Que ser, claro, que tengan que ser la mayoría del censo, claro, eso es una mayoría cualificadísima. Claro, fíjate, si utilizásemos este criterio tan exigente, ¿no? Bueno, es que el tema es exigente, porque al final es separarse de un país. Pero claro, gobernar también es exigente, porque eso significa decidir qué pasa con los hospitales de tu país, qué pasa con las escuelas de tu país, y por tanto es un tema muy importante. Si ese mismo criterio lo utilizásemos para la elección de gobierno, que es una decisión muy seria, lo que tendríamos es que ningún gobierno en este país habría podido gobernar nunca. Quiero decir, viviríamos sin gobierno, ¿verdad?, desde que se convocaron las primeras elecciones. Yo lo planteaba como acciones básicas, puntuales, claves. Claro, pero ningún gobierno ni ningún partido ha conseguido en este país esa mayoría de la que tú hablas, que seguramente en una tasa de participación normal significaría algo así como el respaldo del 70% del electorado. Más bien lo que ha pasado en este país es que con una ley electoral como la que tenemos, gobiernos con escasamente el 30% del electorado han tenido mayorías rodillos, ¿verdad?, que han dejado no solamente sin opinión a la gente, sino sin opinión incluso a la mayoría de los parlamentarios que se sentaban en el Congreso. Imagino que tú también opinas lo de tus compañeros que han dicho hoy y ayer, que la encuesta del CIS, pues lo que significa es que vais subiendo, o sea, que vais logrando objetivos. Bueno, yo pienso que lo que hay que leer es un poquito mejor porque hay un problema en la presentación de los datos. Sí, sobre el voto directo y... Claro, ¿no? Hay un problema de presentación de los datos, y es que con estos formalismos, ¿verdad?, han presentado de manera desagregada. Yo creo que mucha gente ya sabe que Podemos se presenta conformando candidaturas de Unidad Popular, pues en Cataluña, en Galicia, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Y por tanto allí no nos presentamos como Podemos, sino con otra gente, pues con Ada Colau, nos presentamos ¿no?, en Galicia con los socios, los aliados en Galicia. ¿Eso supondrá grupos parlamentarios independientes en el Congreso? Bueno, eso habrá que verlo, porque en principio es voluntad que así sea, pero habrá que ver si finalmente la lógica parlamentaria lo permite o no. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema del CIS, sorprendentemente, en lugar de situar la intención directa de voto a Podemos, pues con todos estos socios, pues se ha presentado desagregadamente, para que nos entendamos, de tal manera que se ha dicho la intención de voto a Podemos es esta, y luego resulta que venían en otras casillas distintas la intención de voto a Podemos en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Galicia, y claro, esto ha hecho que los números sonaran al principio pues un poco extraños y desconcertantes, ¿no? Pero cuando analizas los datos todos juntos parece que dicen otras cosas. Sí, pero hace un año erais segunda fuerza y ahora sois cuarta. Claro, y las encuestas se van a seguir moviendo a lo largo de la campaña, incluso cuando no podamos publicarlas. Porque lo que sí sabemos es que el grupo mayoritario en estos momentos es el grupo de la gente que no sabe todavía lo que va a votar. El 41%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes elevadísimos de gente que está escuchando las propuestas, escuchando lo que los que nos presentamos, estamos proponiendo para decidir qué es lo que van a hacer. ¿Eso qué significa? Pues alta volatilidad. Me temo que si algo ha quedado claro a lo largo de este último año y medio es que hay un sistema que muere y hay otro que están haciendo. No sabemos cómo es el sistema que están haciendo, pero sí sabemos cómo es el sistema que está moribundo. Ahora de lo que se trata es de que tengamos la posibilidad de explicar qué es lo que queremos hacer. ¿Cómo va a ser un congreso con 4 portavoces como Albert Rivera, Pablo Iglesias, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez?
Pues esperemos que sea un Congreso que elija un gobierno que lleve a cabo el cambio en este país. Esperemos que sea un Congreso que tenga una mayoría suficiente para que Pablo Iglesias sea presidente. Y yo así lo creo, porque es urgente en este país tomar medidas que permitan volver a recuperar los recursos para la sanidad y para la educación, pero sobre todo que permitan que la gente tenga un salario, una renta mínima garantizada que le permita salir a fin de mes pues cada mes y darle de comer a sus hijos y de vestir y comprarles zapatos y todas esas cosas que tantos millones de personas en nuestro país no pueden hacer. ¿Que eso no lo quiere el PP? No, sí, yo no me planteo juicios sobre qué es lo que quieren o no. Digo, el PP o el PSOE o cualquier otro partido, vamos. El Partido Popular y el Partido Socialista es una cuestión de prioridades, ¿no? Yo creo que es una cuestión de prioridades. El Partido Popular y el Partido Socialista, el 23 de agosto de 2011, reformaron la Constitución, casi me atrevo a decir por la noche, porque yo creo que el 23 de agosto de cualquier año, ¿no?, en España es casi decir que has hecho algo a escondidas y por la noche. ¿Y para qué reformaron la Constitución a escondidas y por la noche? Un miércoles, ¿no? Un día así sin... ¿Por qué hicieron eso? Porque lo que hicieron fue decir, pase lo que pase en este país, así haya 10 millones de pobres, 15 o 20, la prioridad de los presupuestos generales del Estado va a ser pagar la deuda en los términos en que la Troika diga que tenemos que pagar la deuda. Y eso es, desde el 23 de agosto de 2011 en nuestro país, lo que ha estado pasando. ¿En qué se traduce eso? Se traduce en recortes de 10.000 y 15.000 millones para la educación y para la sanidad, se traduce en que millones de familias no llegan a fin de mes, se traduce en que la gente que está en el paro y no tiene ningún tipo de cobertura se ha duplicado a lo largo de los últimos años y se traduce en que la gente que encuentra trabajo gana 500 y 600 euros, con lo cual no sale de pobre. Eso es una cosa gravísima. Y eso es una cosa importantísima. Usted me dice, el PP y el PSOE no quieren que la gente, no quieren cambiar la vida de la gente. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que toman medidas que lo que dicen, y lo dicen constitucionalmente, es que me da igual que haya 10, 20 o 30 millones de pobres, que lo primero que vamos a hacer es pagarle las deudas a la Merkel. Eso, bueno, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Le voy a hacer solo dos preguntas. Ya que estamos en Burgos, está usted aquí porque Burgos es plaza prioritaria. Así es. O sea, aquí esperan ustedes conseguir un diputado. Así es, pues como mínimo, o dos. O dos. Bueno, eso sería histórico, vamos, ya yo no digo a nivel mundial casi, ¿no? Me reconocerá que hemos hecho muchas cosas históricas. Porque que en Burgos gane la izquierda, bueno, perdón, que Podemos no es izquierda ni derecha, eso. Pero haciendo los cálculos, para que Burgos tuviera un diputado de Podemos, tendría que estar sumada todos aquellos, iba a decir centro-izquierda, izquierda, sin contar el PSOE, o sea, todos aquellos que protestan por la situación actual. En cambio aquí se presenta la Unidad Popular, no ha logrado... ¿Cómo van a...? Iba a decir, pida el voto usted, o que puede, para los votantes de Burgos, ¿no?, que puedan llevar a su candidato al Congreso. Yo creo que hemos hecho muchas cosas que nadie esperaba desde que nacimos. De hecho, hemos nacido haciendo cosas que nadie esperaba. Y si usted hubiese entrevistado a Ada Colau o a Manuela Carmena el 1 de mayo del 2015, ¿verdad?, seguramente le habría parecido igual de histórico que Ada Colau o Manuela Carmena pudieran ser las alcaldesas de Barcelona y de Madrid respectivamente. Yo creo que podemos aspirar a dos diputados en Burgos. Yo sé que es difícil, pero hemos hecho cosas muy difíciles. Y hay cientos, por no decir miles o millones de personas en este país que todos los días hacen cosas alucinantes. Hacen cosas tan increíbles como sacar su familia adelante, hacen cosas tan increíbles como levantarse para buscar trabajo y no dejar de madrugar para hacerlo por más que no lo encuentren. Y hacen cosas increíbles como ser capaces de resistir pagando un alquiler que a lo mejor no alcanzan a pagar, apoyándose en la familia. En fin, hacen cosas, hay hombres y mujeres en este país y en Burgos también, haciendo cosas impresionantes, así que no me cabe la menor duda de que podemos aspirar a 1 o a 2 diputados por Burgos. Pues muchas gracias por habernos acompañado
Carolina Vescanza, en este día que tan ajetreado y sobre todo de haber conocido a esas dos personas tan encantadoras que iba a decir que lleva arrastrando por la campaña y que no sé si acabarán siendo políticas viendo el trabajo de su madre, donde no hay ni un parón en ningún momento. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado en la 8. Gracias a ti. Muchas gracias a todos ustedes. Volvemos la próxima semana en Mesa de Redacción.